Gracias por estar con nosotros, con los comentarios en La Fuerza de la Verdad. Hoy es viernes, pero las pendejadas continúan. Definitivamente ya con el tema que en el día de ayer se ventiló por el allanamiento que se hizo en ese drink que iba a ser aperturado en Baní y que se impidió por el nombre que tenía, un drink denominado Sinaloa, y con fotos de algunos capos famosos internacionales. Entonces la noticia hoy justificaba el hecho, indicando que la ley prohíbe que se promuevan figuras del narcotráfico en ninguna actividad localmente, y que por esa razón procedía el allanamiento. Ojalá que esto también aplique para esas actividades políticas que se realizan, que luego explotan por ese financiamiento de campaña que nadie ya puede negar que los partidos políticos mayoritarios de alguna manera u otra han utilizado para asegurar dineros en sus campañas políticas, porque ya aquí todo el mundo sabe, todo el mundo conoce que para usted ser senador, para usted ser diputado, tiene que tener 50, 60, 80, 100 millones de pesos para usted poder utilizarlo, regarlo, probablemente una gran cantidad de ese dinero el día de las elecciones, porque sin comprar cédulas, sin comprar conciencias en este país, muy difícilmente usted logre una sindicatura, una regiduría, una diputación, una senadoría. Entonces ya eso es una cultura que tenemos localmente. Es tanto así que la misma ley y régimen electoral, ley de partidos y de régimen electoral, de manera explícita menciona la prohibición y penalización de la utilización del dinero del lavado, del dinero del narcoestado, del dinero del crimen organizado para campaña política. Pero ese es un tema viejo. Desde hace 20, 25, 30 años atrás se viene hablando que figuras políticas prominentes del momento y también de la actualidad han utilizado dinero sucio para poder financiar sus campañas políticas, y luego evidentemente cuando ya están en la curul, pues también comienzan a pasarle facturas esos inversionistas, porque es una inversión la que se hace, para entonces poder devolverle ese dinero con una serie de prebendas, con una serie de negocios colaterales, con una serie de subvaluaciones o sobrevaluaciones, con el tema del soborno y con una cantidad de cosas que favorecen a los mafiosos de la política en la República Dominicana. Así que no se puede utilizar el tema de las figuras del narcotráfico en ninguna actividad comercial en la República Dominicana, excepto en el negociazo y la mafia que significa la partidocracia en la República Dominicana. Por otro lado, ahí vemos la información de que Maxi Montilla, que negoció, entregará un par de milloncitos, y entonces dentro de sus acuerdos va a delatar a los demás bandidos que participaron en esa trama, en esa red criminal, mafiosa, para hacerse del dinero público. Todo el mundo sabe que difícilmente una persona sola pueda lograr sustraer miles de millones de pesos, como ocurrió en este y en otros casos del mismo proceso, sin utilizar la participación de otros. Con el tema de la verticalidad que existe en la República Dominicana, difícilmente no puedan existir o no puedan identificarse funcionarios de niveles superiores que pudieran estar envueltos o que hayan aprobado movimientos, transferencias, uso del dinero, el patrimonio público para estos fines, para ese enriquecimiento ilícito. Eso que se conoce y se denomina como la triangulación del fraude, perfectamente es aplicable, porque una sola persona difícilmente puede cometer un ilícito tan poderoso, hablándose de miles de millones de pesos en la República Dominicana. Por otro lado, los sindicalistas, la confederación que tiene que ver con el trabajo, con los trabajadores en el país, está planteando hacer una actividad de protesta frente al Congreso Nacional por el tema
de la aprobación del Código de Trabajo y para luchar para que no se quite la cesantía del Código de Trabajo. Nosotros hemos venido analizando el tema de la productividad, el tema de la competitividad y el tema de la alta rotación de personal que se avecina como consecuencia de la disrupción de la inteligencia artificial. Hemos puesto ejemplos porque incluso el mismo ministro de Industria y Comercio ha dicho claramente que ya en el caso de los call centers se ha verificado una rotación por el orden del 20%, es decir, que el 20% de los trabajos en los call centers ha sido desplazado en cuanto a lo que era el trabajo que hacían los humanos por la inteligencia artificial. Y eso es poco para lo que va a ocurrir en el país en diferentes sectores económicos, en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector de servicios. Y usted verá que en muchas empresas los híbridos van a florecer, muchos robots estarán haciendo el trabajo de la gente y habrá mucha gente desempleada, mucha gente ociosa. Y en ese sentido habría que pensar hasta en la conveniencia de que mucha gente, en lugar de recibir todo su dinero en cuanto a lo que es la cesantía, pueda recibir en 2 o 3 pagos esa misma cantidad de dinero, como es la propuesta que están haciendo los empresarios. Que si uno lo ve desde el punto de vista de que no se quiere pagar, pues entonces uno dirá, no, hay que pagarlo. Pero si uno lo ve desde el punto de vista del mal manejo que mucha gente hace de las finanzas personales, de repente, con un buen acuerdo, con un buen cierre, con un buen contrato, que no se pueda violentar, de repente a alguna persona le podría convenir no recibir todo el dinero junto cuando le paguen sus prestaciones laborales, porque recibiendo 2 o 3 pagos, de repente puede administrar mejor esos recursos. Evidentemente no es lo mismo recibir 500,000 pesos que recibir 4, 5, 6 millones de pesos, como hay personas que tienen 20 años trabajando en algunas instituciones y que si lo van a liquidar, pues tienen que darle altas sumas de dinero. En ese sentido, pues habría que ver la conveniencia real que se tiene en cuanto a lo que es el pagar el 100% de la cesantía o que se realicen pagos a plazo. Esas son cosas que se pueden negociar, que muchas veces el empleador le dice al empleado, mira, yo no te puedo pagar todo este dinero junto. El empleador sabe que es obligatorio, que lo debe hacer en los próximos 10 días luego de la salida del empleado, de acuerdo a la ley. Sin embargo, es factible que entre las partes se pueda producir una negociación en el momento de la salida para que ese dinero pues se pueda entregar, ya sea todo junto, que es lo típico, que es lo normal, pero en casos especiales podrían producirse 2 o 3 pagos, y en ese sentido hemos tenido alguna experiencia y hemos visto casos, independientemente de la existencia o no de un nuevo código, hemos visto casos donde empleados han salido y han acordado con el empleador recibir esas prestaciones laborales en varios pagos y no ha habido ningún problema. Ha habido cumplimiento y el empleado saliente ha podido utilizar con más eficiencia el dinero que le toca. Es decir, que el tema fundamental que estamos teniendo no es la cesantía, sino la alta rotación de personal que se va a producir con la incursión y la disrupción inevitable, porque va a ser inevitable, de la inteligencia artificial, de la automatización de una cantidad de procesos que va a traer como consecuencia la sustitución de mano de obra de personas, de seres humanos, por el robot, por el híbrido o por la misma inteligencia artificial. Por otro lado, el CONEP se reunió con los llamados chacales del FMI. Esta palabra, este apodo, este sobrenombre que se le ha puesto al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a otros organismos internacionales de financiamiento, fue un bautizo que hizo John Perkins. John Perkins fue funcionario del Banco Mundial en algún momento, y la función que tenía precisamente John Perkins era pues llevar a cabo lo que él denominaba como el sicariato económico. Él se llamaba el sicario económico porque la misión que se tenía era visitar países, identificar países con recursos naturales, hacer cualquier gestión
para lograr el endeudamiento, óigase bien, hacer gestiones para lograr el endeudamiento, el sobreendeudamiento en países que tienen recursos naturales importantes, para entonces luego pasar factura y pagar a precio de vaca muerta cuando ya ese país se ve casi en un default, que no puede pagar la deuda que tiene. Entonces le dice, mira, entonces págame con oro, págame con tierras raras, págame con ferroníquel, págame con litio, o págame con 2 o 3 millones más de haitianos que vamos a dejar que penetre a la República Dominicana. Con este cuento, hace rato que la República Dominicana ha perdido soberanía y aparentemente va a seguir perdiendo soberanía, porque para que existan la posibilidad de que cosas como estas se lleven a cabo, se necesitan traidores y se necesitan leyes traidoras como las que están existiendo en el país, como es el caso que nosotros mismos hemos hablado ya en varias ocasiones. Esa ley que incluye el pacto fiscal, el pacto eléctrico, el pacto de refugiados, el pacto migratorio, el pacto educativo, la ideología de género y otras diabluras más para cumplir con los requerimientos de la ONU, su Agenda 2030, pero estamos en el gobierno del cambio, que tenemos y hemos declarado abiertamente una incondicionalidad con la ONU. Por eso podemos ver cómo recientemente, sin pensarlo 2 veces, ya el país se suma a la misma posición del amante rubio, en este caso Donald Trump, en cuanto a declarar a ese cartel venezolano como un cartel terrorista. Sencillamente porque Donald Trump lo declaró, ya en la República Dominicana estamos haciendo lo mismo, olvidándonos de la importancia relativa que existe entre Venezuela y República Dominicana, porque Venezuela es uno de los líderes mundiales en cuanto a lo que tiene que ver con el petróleo. Y nosotros mismos nos hemos beneficiado en el tiempo con el tema de Petrocaribe y con las relaciones comerciales que se han mantenido siempre entre Venezuela y la República Dominicana. Finalmente, otra perla, una perla interesante, compras y contrataciones, que no dijo esta boca es mía, porque no dijo absolutamente nada, hasta que los medios se hicieron un eco y comenzó la gente a criticar por la cantidad de pitos que se iban a comprar para DGC y los millones de pesos que se iban a gastar comprando pitos. Ahora resulta que compras y contrataciones suspende la licitación de los pitos, que yo le llamo los pitipuás del DGC. Di que porque no se había realizado un estudio. Yo supongo que habrá sido un estudio de suelo o un permiso de medio ambiente que no se tenía. Vaya perla, tremenda perla, tremendo trabajo de compras y contrataciones. Parece que son dueños de ese proceso y nadie toca a esas personalidades, a pesar de los escándalos que les han salpicado, porque hay escándalos que han salpicado ese hecho de no darse cuenta a tiempo de los problemas y después de querer reaccionar con la existencia de los mismos. Y recordemos lo que pasó precisamente en el Intran, ¿verdad? Con aquellos escándalos que se debieron detectar a tiempo en el caso de los semáforos inteligentes, y tuvo primero que explotar la bomba para que entonces compras y contrataciones hablara de que habían irregularidades en esos contratos. ¿Por qué no lo determinó y lo detectó y lo denunció a tiempo? Porque tuvo que explotar la bomba primero, como está pasando ahora con el caso de los pitos. ¿Cuánta eficiencia tiene definitivamente la Dirección General de Compras y Contrataciones en la República Dominicana? Gracias por escucharnos con estas pendejadas en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Aléjate de las malas compañías, haz el bien y busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras, para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con los comentarios en La Fuerza de la Verdad.